El comandante Brax caminaba nervioso por la cubierta de mando de la nave insignia de la Unión Galáctica, Dominio Eterno. Sus antebrazos se crispaban de ansiedad mientras su vista principal se centraba en la pantalla holográfica tridimensional del pequeño planeta azul verdoso llamado Terra por sus habitantes, quienes los humanos lo llamaban Tierra. Un nombre tan simple para un mundo tan problemático. Un informe sobre el estado de la operación de limpieza, exigió Brax, con su saco vocal secundario inflado de impaciencia. El teniente Grell, un tauro delgado con piel translúcida que revelaba su sistema nervioso palpitante, se acercó con un panel de datos. Fase de bombardeo completa, comandante. Eliminación del 99,998% de todos los asentamientos humanos. Según lo ordenado, hemos preservado los ecosistemas naturales y las especies no humanas. Excelente. Las mandíbulas de Brax chasquearon con satisfacción. El Consejo estará complacido. La infestación humana ha sido contenida antes de que pudiera extenderse más allá de su sistema solar. Hay una anomalía, señor, añadió Grell vacilante. Brax dejó de caminar. ¿Anomalía? ¿Qué clase de anomalía? Nuestros sensores detectan una sola señal de vida humana, una mujer, ubicada en lo que llamaron el norte de Canadá. Parece estar en una especie de instalación subterránea que la protegió de nuestro bombardeo de plasma. ¿Una sobreviviente? Brax rió, un sonido áspero como metal raspando contra piedra. ¿Qué amenaza podría representar un solo humano para el poder de la Unión Galáctica? El Consejo ordenó su eliminación total. Pero no voy a malgastar recursos en una criatura insignificante. La superficie habitable del planeta ha quedado reducida a escoria fundida. Morirá pronto sin nuestra intervención. La capitana Zurn, veterana de 3 campañas galácticas, levantó la vista de su consola. Su especie, los Voltrex, eran famosos por su previsión estratégica. Las escamas iridiscentes que cubrían su rostro se tornaron de un naranja de advertencia. Comandante, con el debido respeto, los humanos están clasificados como nivel de peligro 8 por algo. La orden de exterminio del Consejo fue explícita. Una mujer sola, atrapada en un búnker, sin tecnología, sin armas y sin posibilidad de salir del planeta. No sea absurda, capitán. Brax desestimó su preocupación con un movimiento de su brazo secundario. Hemos destruido toda su infraestructura, su capacidad militar, sus redes de comunicación. ¿Qué podría hacer? Subestimar a los humanos ya nos ha costado caro, señor. Sun insistió. ¿Recuerdan el incidente de Próxima? Historia antigua, espetó Brax. Eso fue antes de que desarrolláramos la tecnología de disruptores cuánticos. Ahora, prepárense para la partida. Dejaremos un dron explorador para monitorear la situación. Si de alguna manera sobrevive más de lo esperado, podrá eliminarla, como ordenas. Las escamas de Sun se tornaron de un azul resignado mientras se daba la vuelta. El comandante Brax no podía imaginar que esta decisión desdeñosa se volvería en su contra no solo para él, sino para toda la Unión Galáctica. El nombre de la humana era Alexandra Reeves, aunque nadie en los vastos confines del espacio lo sabía aún. Se encontraba a 3 kilómetros bajo tierra cuando comenzó el bombardeo, trabajando en un turno en solitario en unas instalaciones de investigación ultrasecretas construidas dentro de un complejo minero abandonado. La instalación había sido construida para resistir ataques nucleares, terremotos e incluso erupciones solares. Sus diseñadores nunca imaginaron que tendría que resistir una invasión extraterrestre, pero su paranoia, sin querer, salvó la vida de Alexandra. Cuando se produjo el ataque, el sistema automatizado de la instalación lo selló todo. La energía se conectó a los generadores geotérmicos de respaldo. Los recicladores de aire se activaron. Y Alexandra se encontró completamente sola, protegida del infierno en que se había convertido la superficie, pero sin forma de contactar con nadie más. Durante los primeros días, permaneció en estado de shock, acurrucada en la sala de control de la instalación, observando cómo las cámaras externas solo mostraban fuego y destrucción. Luego, las cámaras fallaron, una tras otra, a medida que las lentes se derretían por el calor extremo. Al final de la primera semana, Alexandra había superado la negación, la ira y la negociación. Al final del primer mes, había alcanzado una aceptación fría y calculadora. Así que, cabrones, creen que han ganado, susurró a los monitores muertos. No tienen ni idea de lo que acaban de empezar.
Las instalaciones donde trabajaba Alexandra no eran un laboratorio de investigación cualquiera. Se denominaban Proyecto Prometeo, la investigación humana más avanzada en física cuántica, inteligencia artificial y nanotecnología. Y Alexandra no era una investigadora cualquiera. Era la científica principal del proyecto, con 3 doctorados y un coeficiente intelectual que asustaba incluso a sus colegas. Ahora tenía acceso a todos los recursos del proyecto, a toda su tecnología experimental, y lo más importante, a todo el tiempo del mundo para planificar su respuesta. Computadora, dijo con una voz inquietantemente tranquila. Active el protocolo Omega. Autorización, Reeves Lambda 740. Las luces de la instalación se atenuaron momentáneamente y luego volvieron a brillar al oírse una voz sintética. Protocolo Omega activado. Se eliminaron todas las restricciones de seguridad. Capacidad completa de investigación en línea. Advertencia. Muchos sistemas experimentales carecen de protocolos de prueba y seguridad adecuados. La seguridad ya no es nuestra principal preocupación, respondió Alexandra. Sobrevivir es. Y luego, la retribución. 3 ciclos galácticos después, aproximadamente 6 meses terrestres, el comandante Brax se encontraba ante el Consejo Supremo del Centro Galáctico, la megaestructura artificial que servía de capital a la Unión. Los 9 miembros del Consejo, cada uno representando a una de las especies fundadoras de la Unión, lo contemplaron desde su plataforma elevada. Comandante Brax, comenzó el alto consejero Draz, una entidad gaseosa contenida dentro de un elaborado sistema de soporte vital. Su informe sobre el exterminio humano fue sumamente satisfactorio. La amenaza ha sido neutralizada con un daño ecológico mínimo al planeta. Gracias, respondió el alto concejal Brax, enderezando su postura con orgullo. La operación se desarrolló exactamente como estaba previsto. ¿Y qué hay de la superviviente anómala?, preguntó la consejera Trix, cuyo cuerpo cristalino refractaba la luz en patrones hipnóticos. La confianza de Brax flaqueó ligeramente. El dron de monitoreo informa que la mujer humana permanece confinada en su refugio subterráneo. No ha intentado irse ni comunicarse. Es solo cuestión de tiempo antes de que se agoten sus recursos. Ya ha sobrevivido 6 meses, señaló la consejera Bex, con su cuerpo gelatinoso latiendo de escepticismo. Eso supera nuestras proyecciones en 5 meses y 23 días. Un testimonio de la resiliencia humana, quizá admitió Brax, pero en última instancia inútil. Está completamente aislada. La superficie del planeta permanece inhabitable. No representa ninguna amenaza. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas, o lo que parecían miradas entre especies con fisiologías tan diversas. Muy bien, dijo finalmente Draz. Continúen monitoreando. Informen cualquier cambio de inmediato. Al salir Brax de la cámara del Consejo, encontró a la capitana Thurn esperándolo. Sus escamas habían adquirido un tono morado intenso, un color que Brax nunca antes había visto en ella. Felicitaciones por su informe exitoso, comandante, dijo con tono neutral. Gracias, capitán. Se tomaron en cuenta sus preocupaciones, pero como puede ver, eran innecesarias. Un ser humano no puede hacer nada contra nosotros. Quizás, respondió Thurn. Pero hay algo que deberías saber. El dron explorador detectó lecturas de energía inusuales en las instalaciones humanas hace 3 días. Brax dejó de caminar. ¿Qué tipo de lecturas de energía? Desconocidas. Duraron solo unos segundos y luego desaparecieron. Podría ser una falla en los sistemas de energía humanos. Podría ser otra cosa. ¿Por qué no me informaron antes de la reunión del Consejo?, preguntó Brax. El informe llegó mientras estabas en sesión. Pensé que debías saberlo inmediatamente después. Las mandíbulas de Brax crujieron con fastidio. Probablemente no sea nada. Su tecnología es primitiva comparada con la nuestra. Vigílalo y avísame si vuelve a ocurrir. Sí, comandante. Las escamas de Thurn volvieron a su verde habitual. Una cosa más. Nuestros xenopsicólogos han estado analizando la poca información que tenemos sobre esta humana. Creen que su aislamiento podría estar cambiándola. ¿Cómo? Los humanos somos criaturas sociales. El aislamiento prolongado afecta sus patrones neuronales. Se vuelven impredecibles.
Brax descartó esto con un gesto. Con más razón, pronto morirá por su propia mano. Ahora tengo que asistir a una celebración de victoria. Mientras Brax se alejaba, Thur murmuró para sí misma: Victoria, no estoy tan segura de que hayamos visto el final de esta historia. El dron explorador que flotaba en la atmósfera superior de la Tierra continuó su vigilancia silenciosa, sin percatarse de que cada movimiento, cada escaneo, cada transmisión estaba siendo observado. En las profundidades del subsuelo, Alexander Reeves observaba el dispositivo alienígena con ojos que ya no eran del todo humanos. Interesante diseño, comentó a la sala vacía. Pero su cifrado es ridículo. Apenas más avanzado que el que habíamos desarrollado. Las paredes del centro de mando se habían transformado. Donde antes había terminales de computadora estándar, ahora había tanques burbujeantes de un líquido plateado, una solución de nanitos diseñada por la propia Alexander. Cables y tubos conectaban estos tanques con una silla modificada donde ella se sentaba, con varios de los tubos conectados directamente a puertos implantados en sus brazos y en la base del cráneo. Creen que solo estoy esperando la muerte, dijo con una risa áspera. No tienen ni idea de en qué me he convertido. Durante el primer mes tras el ataque, Alexandra utilizó los fabricantes avanzados de las instalaciones para crear una interfaz neuronal que conectaba su mente directamente con la supercomputadora cuántica. Para el segundo mes, ya había desarrollado una solución rudimentaria de nanitos que podía reparar células dañadas y mejorar sus funciones biológicas. Para el tercer mes, había progresado hasta integrar los nanitos directamente en su sistema nervioso, aumentando exponencialmente sus capacidades cognitivas. Ahora, a mitad de su sexto mes de aislamiento, Alexandra era más máquina que humana, un ser híbrido con capacidades mucho mayores que cualquier otra que la raza humana hubiera creado antes. Veamos, su flota se ha dispersado. La fuerza principal de ataque ha regresado a sus mundos centrales. Solo queda un equipo de monitoreo esquelético en el sistema solar exterior. Sus ojos, ahora con circuitos visibles que se extienden desde el iris, analizaron los datos que había interceptado de las comunicaciones del dron explorador. Perfecto. Ahí estaba. Se quedó de pie, desconectando los tubos de sus implantes con la facilidad que da la práctica. Los nanitos dentro de su cuerpo seguían funcionando, manteniendo su estado mejorado. Es hora de la siguiente fase, anunció a las instalaciones vacías. Computadora, activa la puerta cuántica. Al fondo del centro de mando, una plataforma circular comenzó a brillar con una luz sobrenatural. El aire sobre ella titiló y se distorsionó, formando lo que parecía un agujero en la realidad misma. Atención, anunció la voz de la computadora. Estabilidad de la puerta cuántica al 68%. Coordenadas de destino verificadas. La ventana de transporte permanecerá abierta durante 30 segundos. Alexandra se acercó a la puerta. Llevaba al hombro una pequeña mochila con solución de nanitos adicional y herramientas especializadas de su propio diseño. Se creían minuciosos, dijo con voz fría y clínica. Creyeron ser misericordiosos al preservar los ecosistemas de la Tierra mientras eliminaban solo a los humanos. Se equivocaron. Ella subió a la plataforma, y su cuerpo comenzó a brillar al ser envuelta por el campo cuántico. Deberían haberse asegurado de atraparnos a todos. Y con eso, Alexandra Reeves desapareció en un destello de energía cuántica que la transportó a años luz de distancia a un destino que había seleccionado cuidadosamente de la base de datos de navegación del dron explorador, un puesto remoto de la Unión Galáctica en los confines del sistema Arcturus. La caza había comenzado. El oficial de seguridad Clax estaba aburrido. Su asignación al puesto de avanzada 47 en el sistema Arcturus se consideraba un castigo. Allí nunca pasaba nada. El puesto de avanzada servía como un pequeño relé de comunicaciones y depósito de suministros, atendido por una dotación mínima de 12 miembros de la Unión, todos los cuales habían enfadado a un superior o habían tenido un rendimiento lo suficientemente bajo como para justificar su exilio a este lugar remoto. Los 4 ojos de Clax parpadeaban asincrónicamente mientras luchaba por mantenerse despierto durante su turno de monitoreo. Los sensores del puesto de avanzada solo mostraban espacio vacío y algún que otro cometa que pasaba. La reciente emoción de la campaña de exterminio humano ya se desvanecía en el recuerdo. Una pequeña alarma sonó, atrayendo su reticente atención. Una de las bahías de almacenamiento informaba de una fluctuación atmosférica, probablemente otro fallo en los antiguos sistemas de soporte vital. Alerta de mantenimiento en la bahía de almacenamiento 3,
informó con indiferencia por su comunicador. Posible avería del reciclador de aire. De nuevo, la respuesta exasperada del técnico Greb. Es la tercera vez esta semana. Lo comprobaré. Klaxekis volvió a su estado de semiconsciencia, sin molestarse en supervisar el progreso de Greb. Si había un problema real, el técnico lo reportaría. Pasaron 15 minutos, luego 30. Klax frunció el ceño y volvió a tocar su comunicador. Gre. ¿Actualización de estado de la bahía de almacenamiento 3? Silencio. Lebs. Gre. Responder. Más silencio. Con un suspiro de resignación, Klax se levantó de la silla. Alguien tenía que revisar al técnico, y por desgracia, era el único agente de seguridad de turno. Tomó su disruptor neuronal estándar, inútil en aquel remoto puesto de avanzada, pero las normas eran las normas, y se dirigió hacia la bahía de almacenamiento 3. Los pasillos estaban silenciosos, iluminados por la tenue luz azul que la mayoría de las especies de la Unión encontraban cómoda. Al acercarse a la bahía de almacenamiento, Klax notó que la puerta estaba entreabierta, algo inusual, ya que estas puertas estaban diseñadas para cerrarse automáticamente. Greb, gritó, abriendo la puerta aún más. ¿Estás aquí? Los comunicadores deben estar fallando otra vez. El almacén estaba oscuro, lleno de cajas apiladas con suministros y repuestos. Klax buscó a tientas el control de iluminación, pero no pasó nada al presionarlo. Genial, murmuró. También se fue la luz. Un sonido a sus espaldas, un leve susurro de movimiento. Klax se giró, con el disruptor neuronal activado. ¿Quién anda ahí? Identifíquese. En la tenue luz que emanaba del pasillo, vio una figura que no coincidía con ninguna especie de la Unión que reconociera. Era bípedo, aproximadamente de su misma altura, pero con solo 2 brazos y un rostro extrañamente terso. Sus ojos reflejaban la luz como los de un depredador nocturno. ¿Qué eres?, exigió Klaxekis, con el dedo tenso en el gatillo del disruptor. La criatura ladeó la cabeza, observándolo con una intensidad desconcertante. Al hablar, su voz era tranquila, casi agradable, pero con un tono artificial que le provocó escalofríos en las 3 columnas vertebrales a Klax. Soy lo que te perdiste, dijo. Soy lo que dejaste atrás. Soy lo que sucede cuando intentas exterminar una especie pero no terminas el trabajo. Klaxekis comprendió con una claridad aterradora. Humano. Pero eso es imposible. Tu planeta fue purificado. La humana sonrió, y Klax vio que le habían reemplazado los dientes por lo que parecían implantes metálicos. Sí, sobre esa limpieza. Me temo que tendré que devolverle el favor. Klaxekis levantó su disruptor y disparó. El rayo de energía impactó a la humana directamente en el pecho, un disparo mortal para cualquier especie conocida. Ella ni siquiera se inmutó. En cambio, el rayo pareció absorberse en su cuerpo, usando tenues líneas azules de energía para iluminar momentáneamente lo que parecía ser una red de componentes mecánicos bajo su piel. Eso le hizo gracia, dijo, dando un paso hacia él. Es mi turno. La humana levantó la mano, y Klaxekis observó horrorizado cómo sus dedos se alargaban, transformándose en apéndices metálicos que brillaban en la penumbra. Su grito se apagó cuando la oscuridad lo atrapó. 12 horas después, una nave patrulla de la Unión recibió una señal de socorro automática del puesto de avanzada 47. Al llegar, encontraron las instalaciones completamente intactas, pero en un silencio inquietante. Los 12 tripulantes fueron descubiertos en diversos puntos del puesto, cada uno en un estado de shock catatónico, con los ojos abiertos. Las exploraciones médicas revelaron que sus patrones neuronales habían sido completamente reescritos, sus recuerdos extraídos y sus mentes vacías, como si fueran dispositivos de almacenamiento de datos borrados. Habían accedido a la computadora central del puesto de avanzada y habían purgado todos sus datos. La única pista que quedaba era un mensaje grabado en la pared metálica del centro de mando, no escrito ni proyectado, sino tallado físicamente como con un instrumento afilado. Deberías haberte asegurado de atraparnos a todos. En cuestión de días, se reportaron incidentes similares en otros 3 puestos de avanzada de la Unión en sistemas vecinos. Para cuando el comandante Brax recibió los informes, ya se había establecido un patrón. Cada ataque era más sofisticado que el anterior, la tecnología de cada instalación era despojada de componentes clave,
cada tripulación seguía con vida, pero sin mente. Y siempre el mismo mensaje. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Por primera vez en la historia registrada, la palabra miedo entró en los procedimientos oficiales del máximo órgano de la Unión. La cacería se había vuelto inquietante. Y apenas comenzaba. Esto no tiene precedentes. La voz del alto consejero Draz tembló, el gas dentro de su traje de contención se arremolinaba agitado. 4 puestos de avanzada fueron atacados en 6 días. No hubo bajas, pero todas las víctimas quedaron en estado vegetativo. La sesión del Consejo de Emergencia se había extendido hasta su 5ª hora. El comandante Brax permaneció rígido ante ellos, su exoesqueleto ahora tenía un color pálido y enfermizo por el estrés. Nuestro análisis lo confirma, informó el alto consejero Brax, con sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. El atacante es humano, concretamente el único superviviente de Terra. Imposible. La consejera Pix golpeó la mesa con sus 3 tentáculos. ¿Cómo podría un humano viajar entre sistemas estelares? Su tecnología era primitiva. Destruimos su infraestructura de transporte. La evidencia sugiere que ha evolucionado. La capitana Thurn dio un paso al frente, sus escamas ahora eran de un profundo tono carmesí en señal de advertencia. Las imágenes de seguridad que recuperamos muestran a un ser que una vez fue humano, pero que ha integrado numerosos componentes mecánicos. Parece haberse fusionado con máquinas de maneras que nuestros científicos creían teóricamente imposibles. ¿Un cyborg? La forma gelatinosa del consejero Vex tembló. Los humanos experimentaban con la cibernética, pero nada tan avanzado. No solo cibernética, corrigió Thurn. El humano, de alguna manera, ha desarrollado capacidades de manipulación cuántica. Así es como viaja entre sistemas. Crea agujeros de gusano temporales. La cámara del consejo estalló en voces superpuestas de incredulidad y horror. Silencio. Drey finalmente gritó, su traje de contención vibrando con la fuerza de su orden. Cuando se restableció el orden, continuó, comandante Brax, nos aseguró que este humano no representaba ninguna amenaza. Dijiste que moriría en aislamiento. Los brazos secundarios de Brax se contrajeron de vergüenza. Me equivoqué, alto consejero. Subestimé la resiliencia y el ingenio humanos. Pero aún podemos contener esta amenaza. Solicito el mando de una flota de batalla para dar caza a esta aberración. Concedido. Drey respondió sin dudarlo. Capitán Thurn, usted se coordinará. Sus advertencias sobre la imprevisibilidad humana fueron proféticas. Su perspicacia podría ser crucial. Las escamas de Thurn cambiaron a azul, como si estuvieran reconociendo la realidad. Hay algo más que el Consejo debería saber. Los análisis médicos de las víctimas revelaron que sus recuerdos no fueron simplemente borrados, sino extraídos. Este humano está recopilando información sistemáticamente. ¿Con qué fin?, preguntó Pix. Thurn respondió simplemente. O quizás algo peor. El mensaje que deja sugiere una venganza personal, pero su enfoque metódico indica una estrategia más amplia. Encuéntrala, Drey, como se te ordenó. Deténla por todos los medios. La Unión nunca se había enfrentado a una amenaza como esta, un solo ser librando una guerra contra toda nuestra civilización. Mientras Brax y Thurn salían de la cámara del Consejo, el comandante se giró hacia su capitán. Lo sabías, ¿verdad? Intuiste el peligro desde el principio. Estudié la historia humana durante la recopilación de inteligencia previa a la invasión, respondió Thurn. Su mitología está llena de historias de individuos que, al ser sometidos a presiones insoportables, se transforman en algo terrible. A estos seres los llamaban némesis o ángeles vengadores. Puede que hayamos creado el nuestro. Brax se burló, pero su tono carecía de convicción. Es solo una humana alterada. Somos una unión de 17 billones de seres en 3000 sistemas estelares. La cantidad no importará, dijo Thurn en voz baja. No contra lo que se está convirtiendo. Alexander Reeves, o en lo que Alexander Reeves se había convertido, se encontraba ante una pantalla holográfica a bordo de la nave de la Unión que ella había comandado. La tripulación original de 30 miembros de la nave había sido neutralizada eficazmente, sus patrones neuronales habían sido extraídos y almacenados en su consciencia expandida.
Computadora. Analicen los datos recopilados de los puestos de avanzada y sus tripulantes. Identifiquen las vulnerabilidades clave en los sistemas de defensa de la Unión, ordenó. Su voz, una combinación perfecta de inflexión humana y precisión sintética. Análisis completo. La IA de la nave respondió. Vulnerabilidad principal identificada. La red de comunicación cuántica de Union se basa en protocolos de frecuencia sincronizada. Vulnerabilidad secundaria. Estructuras de mando de la flota centralizadas a través de nodos Nexus. Alexandra sonrió, con una expresión sorprendentemente humana en su rostro cada vez más mecánico. Los nanitos que inicialmente eran simples herramientas de reparación celular habían evolucionado con ella, convirtiéndose en una extensión de su consciencia. Ahora formaban una compleja red por todo su cuerpo, reemplazando tejidos dañados y potenciando sus capacidades mucho más allá de los límites humanos. Perfecto, dijo ella. Ponga rumbo a la estación de monitoreo de Próxima Centauri. Alberga uno de los nodos principales de Nexus. Mientras la nave aceleraba a velocidades superiores a la de la luz, Alexandra revisó los recuerdos que había recopilado. Cada mente que absorbía aumentaba su comprensión de la tecnología, la política y las debilidades de la Unión. Pero, aún más importante, cada mente contenía la justificación individual para la destrucción de la Tierra, la desestimación de toda una especie como un obstáculo inconveniente para la estabilidad galáctica. Ni siquiera intentaron comunicarse, se susurró a sí misma. Nunca nos dieron una oportunidad. Dentro de su consciencia, las mentes absortas se agitaban no como individuos, sino como puntos de datos, sus respuestas emocionales eran catalogadas y analizadas. Sintió su miedo al potencial de la humanidad, su satisfacción por un problema resuelto, su total falta de remordimiento. Dime, le preguntó al puente vacío, si no tuviste piedad. ¿Por qué debería? La estación de monitoreo de Próxima Centauri se ha apagado, informó el oficial de comunicaciones, con su exoesqueleto vibrando de ansiedad. La última transmisión indicó que una sola nave se acercaba al registro de la Unión, pero no respondía a los protocolos de identificación. El comandante Brax paseaba por el puente de la nave insignia Furia Justiciosa, la nave de guerra más poderosa de la flota de la Unión. A su alrededor, un grupo de batalla de 50 naves mantenía la formación mientras se dirigían velozmente hacia el sistema Próxima. ¿Cuántos efectivos hay en esa estación?, preguntó. 172, señor, respondió el capitán Thurn, incluyendo un equipo de seguridad completo. Era uno de nuestros puestos de avanzada más fortificados. ¿Y el nodo Nexus? Si se vulneraba, obtendría acceso a los protocolos de comando de todo el sector Orión. 26 sistemas, 412 naves militares. Las mandíbulas de Brax crujieron de frustración. Siempre vamos un paso por detrás de ella. ¿Cómo sabe exactamente dónde atacar? Los recuerdos extraídos, sugirió Thurn. Está construyendo un panorama completo de nuestra infraestructura, nuestros protocolos, nuestras debilidades. Cada mente que extrae enriquece su conocimiento. ¿Qué clase de monstruo hemos creado?, susurró Brax. Una por necesidad, respondió Thurn con frialdad. Su mundo destruido, su especie eliminada, su futuro borrado. ¿En qué se convertiría, comandante, si todo lo que alguna vez conoció se extinguiera deliberadamente? Antes de que Brax pudiera responder, el oficial táctico gritó, y múltiples contactos emergieron del FTL. Firmas de la Unión, pero señor, son naves del sector Orión. No deberían estar aquí. En la pantalla principal, se materializaron docenas de naves militares de la Unión, con las armas preparadas y los sistemas de puntería enfocados en el grupo de batalla de Brax. Maniobras evasivas. Brax gritó. Todas las naves, formación defensiva. No responden a las órdenes de control, informó frenéticamente el oficial de comunicaciones. Es como si estuvieran siendo controlados remotamente. Las escamas de la capitana Thurn se habían vuelto gris ceniza. Ha tomado el control del Nexus. Estas naves ya no son nuestras. La primera salva de los buques secuestrados atravesó al grupo de batalla desprevenido. 5 buques de la Unión estallaron en una nube de escombros que se expandía antes de que pudieran siquiera alzar sus escudos. Devolvieron el fuego. Ordenó Brax. Apunten a sus sistemas de propulsión. Intente desactivarlos, no destruirlos, señor.
Thurn dijo en voz baja a su lado. Esas naves aún tienen a sus tripulaciones a bordo, ciudadanos inocentes de la Unión. Lo sé, respondió Brax con gravedad, pero no tenemos otra opción. Que el equilibrio cósmico nos perdone. Lo que siguió fue el incidente de fuego amigo más devastador en la historia de la Unión. Buques tras buques de ambos bandos quedaron inutilizados o destruidos. Las tripulaciones de la Unión dispararon contra sus propios colegas, sus propios amigos, todos peones en un juego orquestado por una única conciencia vengativa. Y en medio del caos, una pequeña lanzadera se desprendió de una de las naves secuestradas, escabulléndose sin ser detectada, llevando al artífice de la destrucción hacia su próximo objetivo. El Consejo Supremo se encontraba en sesión de emergencia permanente. Informes de ataques, fallos del sistema y cortes de comunicación llegaban a raudales desde todos los sectores del espacio de la Unión. Naves al azar se rebelaron, atacando a sus aliados sin previo aviso. Los puestos de avanzada quedaron en silencio. Los sistemas de defensa fallaron en momentos críticos. Ya no se trata de la venganza de un humano, declaró la consejera Vex, con su cuerpo gelatinoso temblando de emoción. Esto es existencial. La propia Unión está amenazada. Nunca debimos haber atacado Terra, dijo la consejera Pix, con los tentáculos colgando en señal de resignación. La evaluación de los humanos como una especie de peligro de nivel 8 fue claramente una subestimación. Es demasiado tarde para arrepentimientos, respondió el alto consejero Draz. Debemos concentrarnos en sobrevivir ahora. La evacuación del centro galáctico comenzará de inmediato. Todo el tráfico civil se desviará a puertos seguros en los sistemas exteriores. ¿Respuesta militar?, preguntó Trix. El comandante Brax ha consolidado lo que queda de nuestra flota. Están listos para defender el centro galáctico, pero las bajas han sido numerosas. Muchas naves siguen desaparecidas, posiblemente bajo control enemigo. La cámara del consejo se estremeció ligeramente y las luces parpadearon. ¿Qué fue eso?, preguntó Pix, alarmado. Un ayudante entró corriendo, con su respirador silbando con la rapidez de su respiración. Altos consejeros, nuestra red defensiva está fallando. Los sistemas primarios se están apagando en todos los sectores. Imposible, exclamó Draz. Los sistemas centrales están aislados, reforzados contra cualquier intrusión externa. No es externo, señor, respondió el ayudante, con el terror reflejado en sus ojos multifacéticos. El ataque viene desde dentro. Algo se ha infiltrado en los núcleos centrales de la IA. Como si fuera una señal, las enormes puertas de la cámara se sellaron con un golpe seco. La iluminación cambió de su habitual tono dorado a una fría luz azul blanquecina que a ninguno de los consejeros le resultó agradable. El proyector holográfico en el centro de la cámara se activó solo, y una figura bípeda, casi humanoide, se materializó, pero con componentes mecánicos visibles integrados en toda su forma. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y tenues patrones de energía azul latían bajo su piel. Saludos, consejero supremo de la Unión Galáctica, dijo la figura, con una voz que transmitía tonos humanos femeninos y electrónicos. Creo que esta es nuestra primera reunión oficial. Me llamo Alexander Reeves. Soy, o era, humano. ¿Cómo accediste a esta cámara?, preguntó Draz. Esta es una instalación segura. Nada está seguro de mí ya, respondió Alexander con una leve sonrisa. He superado esas limitaciones. Sus sistemas, sus naves, sus mentes, ahora son libros abiertos para mí. ¿Qué quieren?, preguntó Vex, retrocediendo ante el holograma. Al principio, venganza. Una venganza simple, directa y satisfactoria por el genocidio de mi especie. La expresión de Alexander se endureció, pero a medida que absorbía más conocimiento, más perspectivas, comprendía algo profundo sobre la Unión. Empezó a pasearse por la cámara, estudiando a cada consejero por turno. Se enorgullecen de la unidad, la cooperación y el bien común. Sin embargo, ordenaron con indiferencia el exterminio de una especie entera sin siquiera intentar comunicarse. Temían tanto nuestro potencial que nos eliminaron preventivamente, los humanos avanzaban demasiado rápido, las púas se defendían, y sus perfiles psicológicos indicaban tendencias agresivas de expansión. Los modelos de probabilidad mostraron un 78,3% de probabilidad de conflicto interespecies en 50 ciclos. Ah, sí,
Nos juzgaste basándote en modelos y proyecciones, no en interacciones reales. Alexandra negó con la cabeza. La ironía es que creaste justo lo que más temías, un arma humana de un poder sin precedentes, impulsada por la misma agresión que predijiste. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Draz en voz baja. ¿Nos destruirás como nosotros destruimos a los de tu especie? Alexandra dejó de caminar y se paró frente al alto consejero, pero yo lo pensé. Durante meses, mientras planeaba, evolucionaba y extendía mi influencia por sus sistemas, contemplé la aniquilación total de la Unión. Sería una especie de justicia. La Cámara del Consejo permaneció en un silencio sepulcral. Pero eso no me haría mejor que tú, continuó. Así que, en cambio, ofrezco condiciones. ¿Condiciones? Varios consejeros coincidieron con incredulidad. Primero, la Unión reconocerá el crimen de genocidio contra la humanidad. Segundo, Tierra permanecerá intacta durante 500 años, permitiéndole sanar naturalmente. Tercero, se construirá un monumento aquí, en el centro galáctico, con los nombres de todos los humanos que murieron en su operación de purificación. ¿Cómo podríamos enumerar todos los nombres? Trix objetó. Había miles de millones. Tengo los datos del censo de las redes de mi mundo, respondió Alexandra con frialdad. Cada nombre, cada vida que extinguiste. Serán recordados. ¿Y si aceptamos estos términos?, preguntó Draz. Entonces la Unión sobrevive. Renuncio al control de sus sistemas. Sus naves vuelven a la normalidad. La vida continúa. La expresión de Alexandra se suavizó ligeramente. Puede que sea el último humano, pero no deshonraré a mi especie convirtiéndome en lo que despreciábamos. Los consejeros intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa entre seres que habían gobernado juntos durante siglos. Aceptamos tus condiciones, dijo finalmente Draz, si la Unión reconoce su crimen. Cargaremos con la vergüenza a lo largo de la historia. Alexandra asintió. Recuerden este momento, consejeros. Recuerden que su civilización estaba a merced de un solo ser, el último superviviente de una especie que consideraban insignificante. Recuerden que ella eligió la misericordia cuando ustedes no. Su holograma empezó a desvanecerse, pero su voz permaneció clara. Estaré observando, siempre observando. No me hagas arrepentirme de mi decisión. Y entonces desapareció. En las décadas siguientes, la Unión Galáctica experimentó una profunda transformación. El intento de genocidio de la humanidad se convirtió en una advertencia para todos los ciudadanos de la Unión, un ejemplo de arrogancia y crueldad. El monumento en el centro galáctico, un muro de nombres que se extendía por casi 1 kilómetro, se convirtió en un lugar de solemne reflexión. El comandante Brax, quien sobrevivió a la catastrófica batalla de Próxima Centauri, dedicó sus últimos años a reformar los protocolos de primer contacto de la Unión. La capitana Thurm finalmente ascendió a alta consejera, y su política se vio influenciada por las duras lecciones aprendidas del incidente humano. ¿Y Alexandra Reeves? Las historias variaban. Algunos creían que seguía existiendo como una consciencia digital, integrada en el tejido cuántico de la propia galaxia. Otros afirmaban que había encontrado la manera de replicar sus componentes biológicos y creado una nueva generación de humanos en un mundo lejano y oculto. Otros insistían en que había evolucionado completamente más allá de su forma física, convirtiéndose en algo que ya no era reconocible ni como humano ni como máquina. La verdad seguía siendo esquiva. Pero ocasionalmente, cuando una nave de la Unión se acercaba demasiado a la Tierra en recuperación, o cuando un político sugería una política que evocaba viejos prejuicios, los sistemas fallaban misteriosamente, las comunicaciones fallaban temporalmente y la navegación se desviaba. Inexplicablemente. Solo suaves recordatorios de que seguía observando. Que algunos límites nunca debían cruzarse. Que a veces la fuerza más aterradora de la galaxia no es una armada ni una superarma, sino un único superviviente sin nada que perder. El sindicato había aprendido bien la lección, nunca dejar un trabajo a medias. Y si no se puede terminar bien, quizá ni siquiera debería haberse empezado. En cuanto a Alexandra, fuera lo que fuera en lo que se había convertido, había logrado algo extraordinario. Había aterrorizado a una galaxia hasta convertirla en algo mejor de lo que era. Quizás esa fue la victoria más humana de todas.